nuevo tenemos la suerte de encontrarnos con Masa Gabriel. Hola, Masa. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Bien, encantada de recibirte de nuevo en Radio Sefarad para que nos hables, en este caso desde Boston, pero geográficamente, no en el espacio, porque en este caso, bueno, pues tú eres la voz del espacio de los minutos que dedicamos en Radio Sefarad a Revista de Medio Oriente, este medio tan interesante que analiza la prensa en español y del que siempre extraemos enseñanzas y cosas que aprender y sobre las que estar alertas, Masa. Pues sí, la verdad es que afortunadamente llevamos unos días un poco más tranquilos, pero bueno, siempre hay que estar un poquito alerta. Se cuelan algunos errores informativos en los medios a la hora de dar las noticias. Hay una especie de lluvia fina respecto a cómo informar y a veces se crea una especie de mar de desconocimiento a raíz de pequeños detalles que son obviados, de algunas cosas que no son mencionadas. Pero en este caso no vamos a ir al pequeño detalle porque vamos a hablar de esas informaciones en las que uno de los factores, uno de los protagonistas, una de las voces no aparece, ¿no? Pues sí, en ese sentido tenemos que volver a hablar de Europa Press, que es un clásico, lamentablemente ya, de la información sesgada. Y es que daban una información acerca de la situación en Gaza, algo de lo que hemos hablado mucho. Se habla de la situación económica, política, humana en Gaza, se habla de los niños, en Gaza se habla del bloqueo a Gaza, se dicen frases carentes de sentido como que Gaza es el lugar más denso del mundo, cosa que no es cierta. En fin, se repiten alguna serie de lugares comunes respecto a Gaza, pero se olvidan partes importantes, como ¿quién gobierna Gaza? Jamás. Imagínate, Raquel, que hiciéramos un programa sobre la crisis económica en España. y no se mencionara al gobierno español, ¿no? Efectivamente. Hablamos sobre cómo Europa le ha dado fondos, le ha quitado, ha hecho, ha sacado, cómo las deudas de otros estados, o por ejemplo, imagínate que se estuviera hablando de Grecia solamente y hablar de Angela Merkel, de la Unión Europea, de lo mal que funciona la Unión Europea, pero no se mencionara a Syriza, no se mencionara al gobierno. Pues es exactamente lo que se está haciendo con respecto a Gaza. Obviamente Gaza no es un estado con todas las de la ley, pero está gobernada por Hamás. Y entonces, en ese sentido te dicen, no, pero es que está bajo ocupación. No es cierto, Gaza no está bajo ocupación, nunca lo ha estado. Y en este sentido es lo que pasó con Europa Press. ¿Cómo se puede tener una visión objetiva del conflicto cuando no se menciona jamás, cuando no se menciona a los grupos terroristas palestinos en Gaza? Ni siquiera mencionan ya a la autoridad palestina, que bueno, que en Gaza no apenas existe, pero son temas importantes, esenciales. Porque si tú no explicas que Hamás lanza cohetes contra Israel, no se entiende el bloqueo. No se entiende que haya habido confrontación armada. Y este es uno de los grandes problemas cuando hablamos de las ausencias. Una de las grandes ausencias a la hora de informar en general es la ausencia es la falta de explicación del contexto de todo el bloque. Sí, por ejemplo, hablamos de Israel, pero de Israel solamente hablamos cuando responde a alguna agresión, solamente hablamos cuando hay algún tipo de declaración agresiva. De sí, Israel apenas tenemos noticia en el día a día. Perdona, te he interrumpido. Sí, no, siguiendo tu argumento, es como si Israel fuera la representación del mal absoluto y actuara únicamente por maldad y hiciera cosas, ¿no? Sin explicar por qué responde a determinadas situaciones que en este caso que estamos hablando de Gaza, pues llegan desde como responsabilidad de Hamás, ¿no? Unos ataques a los que Israel responde. Efectivamente, pero el tema además es que aquí tienes dos líneas periodísticas. Una es donde Israel es la pura maldad y la otra es el periodismo, que bueno, que por lo menos está más avanzado en la calidad, pero que es un periodismo donde te explican todo,
pero en ningún momento te dan la normalidad israelí. Es decir, es cierto que en el periodismo, tú lo sabes, los periodistas siempre te dicen aquello de que si un perro muerde a una persona no es noticia, pero si una persona muerde a un perro, entonces sí es una noticia. Es decir, lo diferente es la información, no lo natural, no el día a día, no lo que sucede regularmente. Sin embargo, en ningún momento los medios han planteado una situación normal de la región. No vemos el mainstream, no vemos al israelí de a pie. Nunca hay una explicación de los miedos a los que se enfrenta Israel. No se explica que ISIS está a las puertas. No se explica que Hamas está lanzando cohetes. No se explica que la autoridad palestina no ha reconocido el derecho de un pueblo judío a existir. Dice que sí a Israel, pero en el fondo lo que están planteando es un Israel con una mayoría árabe, o sea que además esto lo han explicado abiertamente, no a Israel como Estado judío. Entonces, este es una serie de problemas, es decir, no se está explicando que el israelí de a pie tiene miedo a que sus vecinos quieren aniquilarlo. No estamos hablando de Estados Unidos cuya frontera con Canadá no presenta ningún miedo. Estamos hablando de un país que tiene frontera con países que han declarado y jurado su aniquilación, países o estados fallidos o regiones, y grupos terroristas armados hasta los dientes. Claro, si tú no explicas esto, no se entiende que Israel esté en contra del acuerdo con Irán. No se entiende un bloqueo, no se entienden muchas cosas. Pero esto que es la normalidad, en ningún momento se explica. Con lo cual, la impresión que tenemos siempre es del Israel que ataca, del Israel que agrede, del Israel que bloquea, del Israel que humilla, del Israel que somete, etcétera. ¿Y esto se refleja, en este caso, en Europa Press? ¿Nos avanzabas en algún artículo en concreto, Masha? O... Bueno, en este caso hablábamos de otra generación de Gaza se enfrenta a un futuro sombrío bajo el bloqueo, según Oxfam, Intermon Oxfam. El recurrir a organizaciones no gubernamentales como fuente de información es recurrente. No es que no haya que hacerlo, simplemente que hay que explicar si esas organizaciones tienen alguna agenda política. Habría que buscar la contraparte. Eso Europa Press no lo hace nunca. Hay que recordar que Europa Press tampoco tiene corresponsales en la zona, es un poco copia y pega y copia la parte que le interesa de artículos de otras agencias, si no me equivoco, con Reuters, incluso con MAN, la agencia palestina. Pero no es exclusivo de ellos, no es exclusivo de ellos. Europa Press lo que pasa es que demuestra unas carencias periodísticas muy importantes con respecto al conflicto. Yo me imagino que tiene que ver con la cuestión de exteriores. Pero no solamente eso, son muchos medios con respecto a muchísimas noticias. Es el día a día, es la lluvia fina, es el constante ignorar uno de los puntos de vista de la situación, uno de los aspectos, una de las vivencias, es el constante obviar la vivencia israelí. Y cuando hablo de vivencia israelí no me hablo de las declaraciones del primer ministro de turno. Hablo a lo que se vive, porque curiosamente las declaraciones de los primeros ministros o de los líderes de terroristas en Gaza nadie las menciona. Es un punto de vista muy interesante, Masha, porque nos acabas de dar, creo, una clave interesante. O sea, de Gaza recibimos la voz de los civiles que siempre se presentan como sufrientes, dolientes y víctimas de los israelíes. Y, sin embargo, de Israel recibimos no la voz del israelí sufriente y doliente que nunca aparece y que está rodeado de enemigos, sino las grandes declaraciones del político, del ministro o del primer ministro de turno, ¿no? Efectivamente, es exactamente esto, sí. Es una manera de informar que no es equilibrada en ese sentido.
Pues no sé si nos quieres dejar con esta reflexión o si quieres añadir algo más, Masha. Nada, los dejo con esta reflexión y ¿para qué añadir más? Si ya tendremos la semana que viene seguramente alguna nueva. La verdad que sí. Muchísimas gracias, Masha. Como siempre, tan interesante revista de Medio Oriente. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y por contárnoslo aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias a vosotros. Aquí desde Cámara en Español os mandamos un abrazo.